Doctor Jesse Reyes, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, don Julio. ¿A usted por qué no le gusta la propuesta del gobierno del jubileo? Porque no tiene ningún soporte desde el punto de vista de política criminal del Estado. La política criminal tiene siempre unos puntos de partida. Esos puntos de partida tienen que ver con decidir cuál es el propósito que el Estado busca con la aplicación de las penas, y a partir de ahí se formula toda la política criminal, no solamente en relación con la cantidad de las penas, sino con la posibilidad de aplicar beneficios y, por supuesto, con la necesidad de crear delitos o suprimir delitos. Y en este caso, las propuestas que ha habido de jubileo, que entiendo que son de el senador Roy Barreras y el senador Benedetti por ahora, están encaminadas a conceder una reducción de penas solamente porque el Papa va a visitar a Colombia, lo cual, repito, no tiene nada que ver con una política criminal de Estado. Doctor Reyes, una propuesta del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, es reducir el hacinamiento en las cárceles, y él asegura que esto se ha hecho en otros países, como por ejemplo en Perú, y ha funcionado. ¿No le parece que, si sacamos un poquito el tema de que esté el Papa en Colombia esta visita, sino que se tenga en cuenta el hacinamiento que hay en todo el país, pueda funcionar? Pues digamos que uno puede reducir el hacinamiento a cero sacando a todo el mundo de la cárcel. Eso desde el punto de vista práctico es cierto. Lo que no sé es si ese sea un buen mensaje desde el punto de vista de la sociedad. Desde el punto de vista de la sociedad, creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando en el aumento de cupos carcelarios. El ministro de Justicia ya anunció que para este año van a acabar 4.000 cupos carcelarios. El índice de hacinamiento se ha reducido notablemente en el último año, bueno, notablemente no, en algunos puntos en el último año, por cuenta de leyes como la racionalización de la detención preventiva, por ejemplo. Ahora que entra a funcionar a mitad de año una ley que va a agilizar los procesos de pequeñas causas, va a haber una mayor rotación a nivel de cárceles, y seguramente eso también va a ayudar a reducir el hacinamiento. Entonces yo creo que hay medidas que se pueden tomar desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de infraestructura carcelaria y desde el punto de vista de reorganización de la administración de justicia, que pueden llevar a una disminución del hacinamiento sin necesidad de enviar un mal mensaje a la sociedad. Una sociedad que, dicho sea de paso, cada vez que hay un crimen significativo lo que está pidiendo es justo lo contrario: aumento de penas. La gente se queja de que las penas son pequeñas, la gente se queja de que hay reducciones de pena por trabajo y estudio, la gente se queja de que las personas que cometen pequeños delitos no permanecen lo suficiente en la cárcel, etcétera. Entonces, eso son mensajes absolutamente contradictorios. Exministro, otro de los proyectos que se va a presentar sobre jubileo lo va a hacer el Centro Democrático, y el senador Álvaro Uribe ha dicho que no puede ser que a los cabecillas del terrorismo les den total impunidad y no haya una rebaja de penas significativa para los presos colombianos. ¿Usted considera que de pronto ellos buscan aprovechar esta ley de jubileo y la visita del Papa para que personas de este partido con problemas con la justicia se beneficien? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que la aplicación de las sanciones especiales en la Jurisdicción Especial para la Paz no obedecen a un mero capricho. Eso tiene que ver con la concepción misma de la justicia transicional, que tiene varios componentes, no solamente un componente de aplicación de justicia, tiene un componente de verdad que está diseñado en este proceso de paz, tiene un componente de reparación a víctimas que está también incluido en el Acuerdo de La Habana, tiene un componente de no repetición y un cuarto componente importante que es la aplicación de la justicia, pero es una justicia que no funciona como la justicia penal ordinaria, es una justicia que tiene básicamente el propósito de seleccionar los casos más graves y representativos para aplicar unas sanciones, de forma que se muestre a la sociedad que el Estado no renuncia a la persecución penal en esos casos. Pero, repito, la justicia transicional no se centra solamente en la aplicación de las penas, es solamente un componente de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso no se puede comparar las sanciones que se conciben y aplican en un proceso de justicia transicional con las sanciones que se aplican por la justicia penal ordinaria. No, me parece que el tema queda chuleado con su argumento de que para acabar con el hacinamiento había que soltar a todos los presos y que la gente lo que está pidiendo son señales justamente
distintas de las que estamos comentando. Le quiero plantear un tema que tiene muy inquieta a nuestra colega Camila Zuluaga, que ahora es cada vez más jurista que politóloga, en el sentido de el efecto que ha producido la condena al señor Uribe Noguera respecto de su relación de la pena impuesta con la cadena perpetua, porque rápidamente hubo una reacción como en contra de la juez, diciendo que por qué no había aplicado la totalidad de la pena, y aquí pues tratamos de explicar que la juez utilizó recursos técnicos y jurídicos para tomar su decisión, y aunque no conocemos, yo no conozco pues la sentencia, la han ponderado mucho. Félix dice que está muy bien justificada. ¿Cuál es su opinión respecto del planteamiento que hace el editorial del Espectador de hoy, en el sentido de que la justicia obró rápidamente y que es la prueba de que justamente no se necesita cadena perpetua, porque en este caso el señor prácticamente quedó en la cárcel para toda la vida? Sí, el tema de las penas es que tiene el problema de que rápidamente se vuelve un tema emotivo, y es un tema muchísimo más técnico que emotivo. En la aplicación de las sanciones, de las penas, los jueces no son tan libres como la gente piensa. Lo que dice la ley es que entre el mínimo y el máximo de la pena queda un número determinado de años que hay que dividir en 4, de tal forma que quedan 4 casillas en las que los jueces se pueden mover. La casilla mínima, el rango mínimo de pena va para los casos en los que solo haya causales de atenuación punitiva. El rango máximo de pena, el último cuarto, va para los casos en que solo hay causales de agravación y ni una sola causal de atenuación. En el caso de Noguera, por lo que lee uno en la prensa, se trata de un señor que no tiene antecedentes penales y eso es una causal de atenuación de la pena. Eso significa para la juez que no puede usar el último cuarto de aplicación de la pena. Es decir, la máxima sanción que en este caso podía imponer la juez era la máxima del tercero de los cuartos. Por eso no entiendo que la Fiscalía esté pensando en apelar una decisión que no puede pasar esa frontera desde el punto de vista legal. En cuanto a la condena que se le ha aplicado al señor Noguera, incluida la posibilidad de obtener beneficios por trabajo y estudio, él estaría saliendo de prisión sobre los 73 o los 74 años, que en Colombia supone más o menos 8 años más allá de la expectativa de vida de nuestro país. Es decir, como dice el doctor Casas, en la práctica eso es una cadena perpetua, incluso contando la posibilidad de que consiga alguna reducción de pena por trabajo y estudio. Pero, doctor Reyes, hay muchos sectores que se están quejando de por qué razón existe la posibilidad de la rebaja de pena por trabajo y estudio cuando estamos hablando de un caso de una violación y asesinato y tortura a un menor de edad, porque la gente tenía en su cabeza que cuando son ese tipo de delitos que además traen consigo el feminicidio, no cabe la reducción de penas en ninguno de los casos. Por lo que puedo entender, ¿eso no es cierto? No, eso no es cierto. Lo que está prohibido es dar alguna clase de rebajas punitivas por preacuerdos con la Fiscalía. Pero el tema de la reducción de pena tiene que ver otra vez con un asunto de diseño de política criminal de Estado. Hace muchísimos años en Colombia, se decidió que las penas en Colombia tienen como propósito reintegrar a la persona a la sociedad, rehabilitarla y volverla a incluir dentro de la sociedad. Es una discusión que puede estar abierta y está abierta permanentemente, pero en Colombia esa fue la decisión que se tomó, una decisión que ha sido avalada muchísimas veces por decisiones de la Corte Constitucional. En Colombia todas las penas tienen que tener como propósito fundamental reeducar a la persona y prepararla para volverla a la sociedad.
Como ese es en Colombia el propósito fundamental de las penas, entonces está previsto también desde hace muchísimos años que quien se empeña en reeducarse y resocializarse, y eso se hace a través de trabajo y estudio en prisión, merece un reconocimiento de reducción de pena porque muestra que se está readaptando para reintegrar o para regresar a la sociedad. Y en esa medida la sanción está cumpliendo su propósito fundamental. Entonces tampoco es un capricho, como oí decir ayer a alguien, la reducción de las penas. Es estricta aplicación de una política criminal de Estado. Doctor Reyes, ayer un juez de Bogotá se apartó de decidir en caso de falsos positivos en Soacha. ¿Debe ser la Jurisdicción Especial para la Paz la que debe conocer estos procesos, la que debe tener estos procesos? Ese es un tema que se tiene que analizar en cada caso concreto porque los temas que nosotros denominamos falsos positivos comprenden una variedad muy amplia de casos. De tal manera que depende de cada situación concreta. Lo evidente es que la Jurisdicción Especial para la Paz podría en su momento, si le parece que los hechos encajan dentro de lo previsto en el acuerdo de paz, puede reclamar para así el conocimiento de ese caso. Y en la hipótesis en que hubiera un conflicto de competencias, es decir, que tanto la jurisdicción ordinaria como la Jurisdicción Especial para la Paz reclamaran competencias sobre el mismo caso, el acuerdo también prevé un mecanismo de solución de ese conflicto de competencias que será en última instancia el que decida en cada caso concreto, insisto, si el conocimiento va a ser de la Jurisdicción Especial para la Paz o de la justicia ordinaria. Claro, doctor Reyes, pero en medio de esa explicación, y que incluso también lo mencionaba el juez, podría llegar a dilatarse los procesos de falsos positivos, como los hemos llamado en Colombia, muchísimo más. Porque entonces el juez decide no fallar, porque dice esto no es competencia mía, esto le compete a la Justicia Especial para la Paz. Y mientras se toma la decisión si eso le compete a la Justicia Especial para la Paz o a la justicia ordinaria, ¿cuánto tiempo va a pasar? Mire, suponga usted que el juez dicta sentencia mañana en ese caso. Cuando en 3 meses entra a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, el condenado puede pedirle a la Jurisdicción Especial para la Paz que asuma el caso incluso después de condena. Y la Jurisdicción Especial para la Paz puede asumir el caso, revisar todo el caso y eventualmente revisar solo la sentencia. De tal manera que no creo que vaya a haber una pérdida de tiempo porque de una u otra forma la discusión sobre si el competente para ese caso es la Jurisdicción Especial para la Paz o la justicia ordinaria se va a presentar dentro de 3, 4, 5 o 6 meses. Doctor Reyes, le cambio de tema porque el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, ha planteado desde hace ya varias semanas que el fiscal general Néstor Humberto Martínez debería declararse impedido en el caso de Odebrecht por cuenta de unos contratos de su firma con el consorcio Ruta del Sol SAS y por su relación con Corfi Colombiana vía Luis Carlos Sarmiento Angulo. Incluso el senador llegó a pedir la renuncia del fiscal general de la Nación. ¿Para usted Néstor Humberto Martínez se debería apartar de esta investigación? Yo no conozco realmente mucho detalle de la discusión que hay sobre el tema. Yo creo que los temas de impedimentos tienen muchísimo que ver con un aspecto interno del funcionario que está a cargo de un determinado proceso, de tal forma que si el fiscal general o un juez o un magistrado cree que por vínculos o relaciones que anteriormente tuvo con una persona no tiene libertad de ánimo para poder decidir de forma imparcial, debería retirarse del conocimiento del proceso, pero eso tiene fundamentalmente una connotación de naturaleza subjetiva. Si le entiendo bien, hay cierta discrecionalidad del funcionario. En este caso el fiscal dice, aquí hay unos fiscales que están atendiendo el negocio y yo no me estoy metiendo en el negocio, así es de que yo no considero que tenga un impedimento para el mismo. ¿Eso es suficiente para que siga adelante la cosa como va? Pues eso de que los fiscales son absolutamente autónomos sí es bastante discutible. Es bastante discutible porque una de las razones por las cuales se creó la Fiscalía General de la Nación fue para acabar con esa excesiva discrecionalidad de los fiscales, entre comillas, que eran los antiguos jueces de instrucción. La Fiscalía General de la Nación se diseña y se crea
porque se asume que un cuerpo que trabaja de manera unitaria y coordinada es capaz de enfrentar las grandes organizaciones criminales. Esa fue realmente una de las principales razones por las que la Fiscalía se diseñó. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que la cúpula de la Fiscalía, de la cual forma parte desde luego el fiscal general, debe tener poder suficiente para direccionar el trabajo de la Fiscalía como un solo cuerpo. Y eso se ha venido desarrollando con directivas que yo recuerde desde el fiscal Gómez Méndez. Cada vez ha habido directivas más fuertes en el sentido de que el fiscal general de la Nación tiene que poder tener un control absoluto de la Fiscalía, y eso es lo que explica que los fiscales generales salgan continuamente a los medios de comunicación y presenten los avances de la Fiscalía en cada uno de los casos de connotación nacional, que incluso remuevan de sus cargos a fiscales sobre cuyo trabajo tienen dudas, o que reasignen casos también cuando quieren, digamos, mejores resultados en ellos. De tal manera que sí hay una fuertísima injerencia del fiscal general de la Nación y de la cúpula de la Fiscalía en todos los subalternos. Repito, no es mala, esa fue una de las razones por las cuales se pasó del sistema anterior a un sistema de fiscalía. ¿Para usted, el doctor Néstor Humberto, se debería declarar impedido? ¿Deberíamos tener un fiscal ad hoc para Odebrecht? Yo lo que creo es que el argumento de que cada fiscal es autónomo no es un buen argumento. Si él tiene argumentos que podría tenerlos desde el punto de vista más subjetivo, podría plantearlos. Pero creo que el argumento correcto no es decir que el fiscal general no tiene injerencia sobre los fiscales subalternos, porque eso en la práctica no es cierto. Es decir, que con el argumento que ha dado el fiscal, para usted debe declararse impedido, a menos de que tenga otro argumento. De acuerdo. Listo. Doctor Reyes, feliz mañana. Que esté muy bien, ¿no? Pues ahí está el exministro de Justicia. Alberto acaba de decir que el fiscal Néstor Humberto, con el argumento de la autonomía de los fiscales, no es suficiente. Debería declararse impedido. Yesid Reyes. Que se cae esa